Bueno, hola Héctor, hola María Beltris, Selene, hola Lucas, buen día. Bien, bueno, qué temita, hoy tenemos el IVA en la construcción, temita lindo. ¿Cómo vienen? ¿Vienen leyendo? ¿Vienen estudiando? Ven Sí, que hay falta un poco, poco de ¿eh? todo entre la práctica, el IVA y procedimiento, un poco ajetreados y bueno, un poco el mareo de procedimiento, pero creo que bien. Bien, 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 porque es mucho para último momento, así que, bueno, vamos, igual falta, pero hay que ir estudiando de a poco y sobre todo marcando la ley, como les voy diciendo siempre, los artículos que vamos mencionando, porque como en la práctica pueden tener la ley, es el mejor machete que pueden tener. Así que bueno, yo le subí, en realidad hay, en el campus hay un PowerPoint acerca de como un resumen de lo que tiene que ver con el IVA en la construcción. Em, para empezar de lleno en el ejercicio, vamos a distinguir que hay dos tipos de trabajos, lo que tiene que ver con el IVA en la construcción. El trabajo sobre un inmueble ajeno y la obra sobre un inmueble propio. Entonces, características que tienen que tener en cuenta para liquidar el impuesto en estas dos actividades. Obviamente, el trabajo sobre el inmueble ajeno, que está grabado conforme el artículo 1 en el inciso B, que es el que graba todas las actividades de servicios, y en el artículo 3, en el inciso A específicamente lo menciona la ley, es el trabajo que se va a realizar sobre un inmueble. Este trabajo, o sea, no necesita de un título habilitante para hacer o para prestar el servicio. Vendría a ser, por ejemplo, contratamos para que un pintor nos pinte toda la casa. El inmueble es nuestro y el servicio lo va a realizar el pintor. El pintor es responsable inscripto, entonces, a medida que va realizando el trabajo, va a ir perfeccionando el hecho imponible. El trabajo lo puede realizar directamente el pintor o lo puede realizar a través de terceros, ¿sí? Y siempre el trabajo es sobre un inmueble que no es propio. ¿Qué abarcan este tipo de trabajo? Bueno, cualquier tipo de construcción, instalaciones civiles, comerciales, reparaciones y trabajos de mantenimientos. Por ejemplo, para ir, el pintor a lo mejor es un caso que lo vemos como que, vamos a ver, el consorcio contrata a un pintor para que sea como algo más importante. O un municipio contrata a una empresa constructora para hacer un movimiento de suelos eh, para pavimentar las calles. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En estos casos, el artículo 5, en el inciso C, habla de cómo se perfecciona el hecho imponible y dice que en el momento de la aceptación del certificado de obra parcial o total, o en el de la percepción total o parcial del precio, o en el de la facturación, el que fuere anterior. ¿Sí? Márquense bien el artículo 5, inciso C, cómo perfecciona el hecho imponible. Facturación y percepción, todos lo conocemos bien, sabemos de qué estamos hablando. Ahora, ¿el certificado de obra qué es? Por ejemplo, como dije recién, una empresa constructora es contratada por el municipio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para mover el suelo o para pavimentar 100 calles, ¿sí? Llega fin de mes,
se hace un pliego, se presenta una licitación, la ganan, vamos a suponer que la licitación fue por 10 millones de pesos. Llega fin de mes, ustedes saben que el periodo de liquidación del IVA es mensual, por lo tanto, no cobramos nada, no facturamos nada todavía, se juntan los responsables de la empresa constructora, puede ser un ingeniero, un arquitecto, el responsable de la municipalidad, que controla cómo es el avance de la obra, y ven en cuántas calles se pavimentaron. Dicen, bueno, de las 100 que tenemos que hacer, se hicieron solamente 20. Quiere decir que el certificado de avance de obra se va a firmar por el 20%. Por lo tanto, si el total de la obra tenía un presupuesto de 10 millones más IVA, el 20% de 10 millones, la base imponible de este mes, que no sé, vamos a pensar que estamos al 31 de agosto, va a ser de 2 millones de pesos. ¿Sí? Porque no tengo percepción, no tengo facturación. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, se entiende bien. Bien, perfecto. Supongamos que al 31 de agosto, ¿sí? Por una cuestión de que en la municipalidad dijeron, mira, si al menos no me facturas el 50% de la obra o del trabajo que tenés que hacer, no te podemos sacar el pago. Entonces, ¿qué hace la empresa? Factura el 50% de la obra. 10 millones será el total, facturo el 31 de agosto 5 millones de pesos. El certificado de obra por el 20% me da 2 millones, pero facturé al 31 de agosto 5 millones. ¿Cuál va a ser la base imponible, en este caso al 31 de agosto? ¿Cuál se les ocurre que va a ser? ¿Quién arriesga? De a uno, de a uno. Al menos por el chat. Certificado de obra dice 2 millones, que es el 20%. Profe, me perdí un Facturación, poco. ¿El certificado de obra era de julio o de agosto también? no, de agosto, al 31 de agosto. ¿Sería por los 5? Entonces. Bien, Denise, por los 5 millones. Siempre pienso a favor del fisco. Ante la duda, a favor del fisco, porque dice que el perfeccionamiento del hecho imponible es la firma del certificado o la aceptación del certificado de obra, total o parcial, la percepción o la facturación, lo que sea anterior. ¿Sí? Lo que sea anterior y siendo en el mismo mes o en el mismo momento, lo que sea superior o lo que sea a favor del fisco. ¿Sí? Les agrego. O sea, en ese caso la facturación es por 5 millones, el certificado de obra en el mismo mes es por 2 millones, perfección el hecho imponible por 5. Si tengo un certificado de obra firmado en agosto, vamos a suponer ahora que vamos a liquidar septiembre. Certificado de obra, como dijimos recién, 5 millones de facturación, certificado de obra 2 millones. Ahora, en septiembre, firmamos el 30 de septiembre, certificado de obra por el 30%, ¿no? O sea, 20 ya hicimos, 30%, en total sería 50%. ¿Cuánto va a ser la base imponible de septiembre? 20 certificamos ya en agosto. 30 certificamos ahora en septiembre. El 30. El 30 del total, el 30 de 10 millones. Ojo, porque tenemos ya facturado el 50%.
Y ahora avanzamos en un 30 más. ¿Sí? Y así va perfeccionando el hecho imponible hasta que llega al 100% del total del pliego. Bien, eso es en lo que es el trabajo sobre inmueble ajeno. La otra característica que tiene la construcción es la obra sobre el inmueble propio. Acá, la característica es que estoy haciendo una obra y la obra está definida en el artículo 4 del decreto reglamentario, que alcanza aquellas construcciones, ampliaciones, mejoras que necesitan de una autorización de la autoridad de control, ¿sí? O de la autoridad competente en el control de las obras. Llámese la municipalidad, llámese, no sé, algún organismo específico de la jurisdicción donde se esté realizando la obra. Se abre un expediente, se tienen que mencionar qué tipo de obra se va a hacer, cuántos metros se van a construir, quiénes son los responsables de la obra, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La característica es que esta obra se puede hacer con nuestra empresa constructora o subcontratando o a otra empresa constructora y se realiza sobre un inmueble propio. Por ejemplo, tenemos un terreno y construimos un edificio de 10 departamentos. Recuerden que cuando se venda el edificio, el impuesto al valor agregado solamente va a gravar la obra. El terreno se encuentra fuera de objeto del IVA, por lo tanto el terreno no va a estar gravado por el impuesto al valor agregado, la venta del terreno, obviamente, y sí la venta de los departamentos, que es la obra que realizamos nosotros en forma directa o que realizamos nosotros a través de un tercero. Bien. Una vez que terminamos la obra, cuando se termina la obra, tengo un fin de obra. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas constructoras tienen como objeto obtener un lucro. Obtener un lucro con la ejecución del edificio que hicieron o con la venta, ¿sí? de cada uno de los departamentos. Con la ejecución sería que yo los departamentos los alquile. Como empresa constructora tengo un terreno, hice un edificio y los departamentos los alquilo. O sea que obtengo un lucro con esa ejecución. Caso contrario, los puedo vender. Puedo vender uno, puedo vender dos, y no sé, a otros departamentos los puedo tener alquilados. Pero si pensamos como empresa constructora, a la empresa constructora lo que dijo el legislador en su momento es que a la empresa constructora lo que le interesa o la idea de obtener su lucro es cuando construye y vende, pero en un tiempo determinado. Si tengo un inmueble que lo construí, imagínense hoy en día con la inflación que tenemos, lo construyo y lo tengo 10 años sin alquilar, sin vender, sin nada, la verdad que no es negocio para la empresa constructora. Entonces, de esa manera, no estarían las empresas constructoras realizando obras. Entonces el legislador le dijo, bueno, ok, a partir de la fecha de final de obra, si vos vendés esa obra, ¿sí? O ese inmueble, en realidad la obra, porque el inmueble a veces entendemos como terreno más la construcción. Si vos vendés esa obra o esa construcción, desde la fecha de fin de obra, ¿sí?
y tenés 3 años para venderla. Si en esos 3 años vos la vendés, cuando lo vendés, esa obra perfecciona el hecho imponible y por lo tanto genera débito fiscal esa venta. ¿Sí? Desde el fin de obra hasta 3 años posteriores al fin de obra. Ahora bien, si vos esa obra o ese edificio lo tenés alquilado, arrendado, específicamente el artículo 5 del decreto reglamentario, les dice que lo tienen arrendado, afectado a derecho de usufructo, uso, habitación, anticresis o casa habitación por 3 años en forma continua o discontinua. Para el legislador, esta empresa constructora perdió el objetivo de lucro con la venta, por lo tanto queda fuera de objeto del impuesto al valor agregado, ese desprendimiento patrimonial, y lo único que tiene que hacer es reintegrar el crédito fiscal en el periodo en el cual se realiza la venta. O sea, vuelvo, repito, hice una obra sobre un terreno propio. Lo vendo a los 2 años, esa venta está alcanzada por el impuesto al valor agregado. Fin de obra. A los 3 meses hago un contrato de locación de inmueble con destino a vivienda, que ahora son justo de 3 años. Termino ese contrato y lo renuevo 3 años más. O sea que tengo alquilado el inmueble con destino alquiler, casa habitación, por 6 años. Cuando lo vendo al 6º año o al 7º año, esa venta no genera débito fiscal. O sea, no tengo base imponible por esa obra. Y lo único que tengo que hacer es reintegrar el crédito fiscal que me computé para construir ese departamento. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Le hago una consulta. Sí. Usted mencionó el alquiler con destino casa-habitación. Si fuera un alquiler comercial y también lo mantengo durante 6 años, ¿el tratamiento es el mismo? Es el mismo tratamiento. Sí, 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 sí. Ok. Es alquiler comercial, alquiler destinado a vivienda. Puedo darlo en usufructo, ¿sí? Por ejemplo, se lo doy a algún familiar y no le estoy cobrando el alquiler, pero tengo que hacer un contrato de usufructo con esa persona como que lo está utilizando y no le voy a cobrar nada, porque, no sé, de pronto se lo damos a nuestro hijo. Bueno, listo. No le vamos a cobrar alquiler. Y bueno, entonces firmemos un contrato de manera tal de poder demostrar que alguien lo estuvo usando ese departamento y al momento que lo querramos vender, ya no tenemos que pagar no nos va a generar esa obligación tributaria un débito fiscal. Nos va a generar en realidad débito fiscal porque si lo hacemos antes de los 10 años contados desde el final de obra, tenemos que reintegrar el crédito fiscal. ¿Por qué dije esto de los 10 años? Porque el artículo 11, en el 3er párrafo, habla de que cuando una empresa constructora o cuando un bien de uso, en realidad nosotros hacemos un edificio y lo alquilamos, como ese edificio se transforma en una propiedad de inversión, conforme la RT9 y la 54 actual. Y el artículo 11 habla en su 3er párrafo que cuando se transfieran o desafecten de la actividad que originan operaciones gravadas, obras adquiridas a los responsables
del inciso D del artículo 4, que son las empresas constructoras, o son realizadas por la empresa constructora directamente o a través de terceros, que hubieran generado, bueno, crédito fiscal previsto en el artículo 12, deberán adicionar al débito fiscal del periodo en que se produzca la transferencia o desafectación el crédito oportunamente computado, en tanto tales hechos tengan lugar antes de transcurridos 10 años contados a partir de la fecha de finalización de la obra. ¿Sí? O sea que, repito, vuelvo a foja cero. Tenemos el terreno, hicimos el edificio, tenemos el final de obra hoy en septiembre 2023. Si lo vendemos en los próximos 3 años, esa obra genera débito fiscal. Si resulta que lo alquilamos, ¿sí?, durante 3 o más años en forma continua o discontinua, pero lo vendemos en menos de 10 años, devolvemos el crédito fiscal y no genera débito fiscal la venta. Sí me va a aumentar el débito fiscal porque en el IVA todo suma. Cuando reintegro crédito fiscal, suma en el IVA, porque no resta en el crédito fiscal, sino que suma. Pero no es base imponible por alícuota, es devolución de crédito fiscal. Y si lo vendo con posterioridad a los 10 años, desde la fecha de la finalización de obra ya no reintegro absolutamente nada. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Base Clarísimo. imponible, que esto ya lo habrán visto, está en el artículo 10. 1, 2, 3, cuarto. El quinto párrafo dice que en el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre el inmueble propio, el precio neto computable será la proporción que del convenido por las partes corresponda a la obra objeto del gravamen, o sea, en el contrato de cuando se hace la construcción, uno se pone de acuerdo y se fija en el contrato cuánto de esa obra va a estar, cuánto es terreno y cuánto es obra. Por ejemplo, decimos 90% de esta construcción va a ser obra, 10% es terreno. Pero dicha proporción, o sea, y lo vendemos en 10 millones de pesos. O sea que la base imponible sería 9 millones de pesos. Pero nos aclara, dicha proporción no puede ser inferior al importe que resulte atribuible según el avalúo fiscal. Quiere decir que por convenio dijimos que de obra va a ser el 90%, pero el avalúo fiscal me dice no, la obra en realidad es el 95% y 5% es el terreno. En ese caso, la base imponible va a ser 9 millones y medio. El 95%. ¿Sí? En su defecto, continúa diciendo el artículo, el que resulte de aplicar, bueno, el precio total, la proporción de los respectivos costos determinados conforme la ley del impuesto a las ganancias. O sea, si no tenemos avalúo fiscal, tenemos que comparar con los costos incurridos conforme la ley del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Ver cuántos es el costo que fue afectado a la obra, cuánto es el costo que fue afectado al terreno, y de ahí sacamos la proporción. O sea que de esa manera vamos a determinar la base imponible si tenemos una venta de una obra con anterioridad a los 3 años, conforme está pactado en el decreto reglamentario. Aclaración que quiero hacer. El decreto reglamentario habla específicamente de que el inmueble tiene que estar arrendado, afectado a algún derecho de habitación, de uso, usufructo,
alquilado de forma comercial, alquilado para vivienda. Si yo el inmueble lo construí y no lo afecté absolutamente a nada, no lo alquilé, no lo está utilizando nadie, no lo pude vender y pasaron más de 3 años, lamentablemente, como no cumple con lo específico que dice el artículo 5 del decreto reglamentario, esa obra va a generar débito fiscal, porque estuvo vacío, no estuvo afectado a ninguna actividad. Entonces ahí sí, por más que lo venda el 5.º año desde la finalización de la obra, me genera débito fiscal. Y eso es una venta de una obra sobre un inmueble propio. ¿Sí? Esto lo vieron en la parte de la técnica del impuesto al valor agregado, pero para encarar este ejercicio siempre me gusta hacer un repaso en general. Espero haber Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? coincidido. Sí, Vanessa. Todo lo que es venta, arrendamiento me genera débito fiscal, que en el caso que lo tenga que devolver, lo tengo que devolver como un aumento del crédito fiscal. Todo lo que es venta y que sea un ingreso propio tuyo te genera un débito fiscal. O sea, Sí, base imponible por alícuota, artículo 11, débito fiscal. sí. Ahora, cuando tenés que devolver crédito fiscal, o sea, vos para hacer la obra compraste materiales de la construcción. Cuando compraste esos materiales, tuviste un crédito fiscal por la Perfecto, compra. bien, bien. ¿Sí? Ahí Tenías está. crédito fiscal. Entonces, ¿qué te dicen? Pasaron 3 años, lo tuviste alquilado por 5, perdón, pasaron 5 años, lo tuviste alquilado por 5 años el inmueble, la venta no te genera débito fiscal. Lo que tenés que hacer es Perfecto. devolver el crédito fiscal de esos materiales. Al devolver Perfecto. el crédito fiscal, no podés restar en el crédito fiscal, entonces suma en la columna de débito fiscal. Perfecto, bárbaro, me estaba ¿Sí? confundiendo. Ahí está, bien aclarado. Gracias, Vanessa. Bueno, vamos al ejercicio. El ejercicio dice, se solicita efectuar la declaración jurada de IVA del mes de diciembre del 2019 de la empresa El Constructor SRL. Voy a tratar de compartir. Tenía la filmina y se los expliqué todo. Bien. La empresa realiza las siguientes actividades: trabajo sobre el inmueble ajeno, obras sobre inmueble propio y diseños de interiores y servicios de arquitectura. Como dijimos, el trabajo sobre el inmueble ajeno perfecciona el hecho imponible con la aceptación del certificado de obra total o parcial, la percepción total o parcial o la facturación, lo que sea anterior. La obra sobre el inmueble propio va a perfeccionar el hecho imponible cuando se da la posesión del inmueble o cuando se firma la escritura. ¿Sí? Ojo, acá con el boleto, no sé si alguna vez compraron un inmueble, muchas veces se firma un boleto para reservarlo. Entonces, en el boleto no se perfecciona el hecho imponible. Se perfecciona el hecho imponible cuando se escritura o cuando nos dan la posesión. Y en el caso de diseños de interiores y servicios de arquitectura, bueno, es una prestación de servicios que nos va a perfeccionar el hecho imponible con la finalización del servicio o con la percepción total o parcial del precio. La empresa cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Ojo, porque estamos en el mes de cierre de ejercicio. Al estar en el mes de cierre de ejercicio, seguramente tenemos que hacer el ajuste del artículo 13 por las estimaciones en el cálculo del prorrateo del crédito fiscal. Y la nota que todos los importes son netos de IVA cuando corresponda a su discriminación. Cuando es una operación de inscripto a inscripto, tenemos el IVA discriminado. Cuando es una operación
con un IVA exento o con un consumidor final, en el precio que se les está dando está incluido el IVA y lo tenemos que detraer. ¿Sí? Bien. Dice, punto 1, de ingresos. Venta de una casa a un responsable inscripto por 350.000 pesos, extendiéndose la escritura traslativa de dominio el 15 de diciembre del 2019. O sea, la escritura es en el mes en el cual estamos haciendo la declaración jurada. La empresa construyó esa casa sobre un inmueble propio con el fin de lucrar con su venta. O sea que estamos ante una obra sobre un inmueble propio. Perfecciona el hecho imponible con la escrituración o con la posesión. Pero se destinó a locación como casa-habitación desde que finalizó la obra, 1 de enero 2013 hasta el 30 de noviembre 2019. Quiere decir que estuvo alquilada 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 6 años y moneditas, 6 años y un par de meses. El crédito fiscal oportunamente computado para la construcción de la casa fue de 21.000 pesos. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Como lo fui detallando. ¿Ante qué operación estoy? Estoy en una operación que es una obra sobre un inmueble propio. Perfecciona el hecho imponible con la escritura o con la posesión. Me está hablando que escrituró en el mes que estoy haciendo la liquidación del impuesto. Bien, ahora lo que tengo que pensar ¿es una venta de la obra o, como dice el artículo 5, la tengo alquilada por más de 3 años en forma continua o discontinua? Porque si es venta, está grabada. Si se dispara el artículo 5 del decreto reglamentario, está fuera, está no grabado. Y ahí tengo que devolver el crédito fiscal si esto se realiza antes de los 10 años de la finalización de la obra. La estoy vendiendo a los 6 años y medio. ¿Ante qué? Hay que devolver el crédito fiscal. Tengo que devolver el crédito fiscal. Perfecto. No es una venta, por lo tanto la obra va a estar grabada, no grabada. ¿Es una exportación o qué? No grabada. La voy a poner correcto. No es una venta grabada. Al no ser una venta grabada, y obviamente no es una exportación porque no estoy vendiendo el inmueble, la obra fuera del país, va a estar en la columna como no grabado, ¿sí? Porque no está exento. Va a estar no grabada por el artículo 5 del decreto reglamentario. Y como dice el mismo artículo 5 del decreto reglamentario y no se cumplieron 10 años desde la finalización de la obra, devuelvo el crédito fiscal. Pero no lo coloco restando en la columna de crédito fiscal, sino que aumenta el débito fiscal, porque en el IVA todo suma. ¿Está claro? ¿Aló, aló? Sí, profe. Bien, gracias, chicos. Recuerden que yo ahora no los veo, ¿no? Entonces, no quiero que se duerman. Y aparte, construcción siempre entra en los exámenes. Dice el punto 2. La empresa fue contratada para que confeccione el plano de un edificio destinado a oficinas a ser construido en Uruguay. Se pactó un precio de 20.000 por el servicio prestado. El plano fue realizado en el estudio de arquitectos que la empresa tiene instalado en Capital Federal. Como ven acá,
el trabajo se hizo acá en Capital Federal, pero para un edificio que va a ser construido en Uruguay. ¿Ante qué situación estoy? ¿Qué tipo de actividad es esta? Una exportación de servicios. Correcto, presto un servicio en la República Argentina para ser utilizado en el exterior. Exportación de servicios. ¿Qué pasa con la exportación de servicios? ¿Es exenta, no gravada, exportación o neto gravado? Es una exportación, pero ¿se puede tomar los créditos? Bien, el concepto en general de la exportación está en el artículo 1 en el inciso B. Como está fuera de objeto, sería una operación no gravada. Pero como asimismo el mismo artículo me dice que puedo computarme el crédito fiscal, la vamos a colocar en la columna de exportación. ¿Sí? Como concepto general, la exportación de servicios no gravada. Así como la exportación de bienes está exenta, la exportación de servicios es no gravada. Pero en ambos casos, el artículo 43 me permite el cómputo del crédito fiscal. Por lo tanto, en este caso, la vamos a exponer como una exportación, siempre y cuando haya perfeccionado el hecho imponible en el mes. Vamos a ver si perfeccionó o no en este mes de diciembre. Dice, la prestación de servicio finalizó el 5 de diciembre y fue remitido junto con la factura a Uruguay el 5 de enero para que arquitectos de ese país lleven adelante la obra. Y el servicio fue cobrado el 10 de febrero. ¿Cómo perfecciona el hecho imponible la actividad de servicios? ¿Con el fin de la prestación o la facturación? ¿Era? Con la finalización o la percepción. Percepción, En eso. servicios es con la percepción. Recuerden, artículo 5, inciso B. Ante la duda, siempre voy a la ley. Artículo 5, inciso B, lo marco bien en el momento en que se termina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o parcial del precio. Acá, como se finalizó el 5 de diciembre, no importa que se facturó en enero y se cobró en febrero, en diciembre finalizó. Por lo tanto, en diciembre perfeccionó el hecho imponible esta exportación de servicios. Lo exponemos en la columna de exportación. ¿Sí? Y ahí tienen todas las aclaraciones pertinentes al efecto de que ustedes tengan toda la normativa. En el parcial, con que ustedes pongan exportación de servicios, ya es suficiente. Si quieren pueden agregar operación no gravada, pero no tienen que aclarar todos los artículos como nosotros se lo damos en los ejercicios. La referencia de los artículos es para que ustedes lo vayan estudiando y tengan presente todos los artículos que tienen que ver con la operación que estamos analizando. Bien. ¿Tengo una consulta? Sí. Acá en el enunciado te da opciones para elegir la respuesta. Y dice, la única opción que dice no grabado dice que no permite el cómputo del crédito fiscal. O sea, en este caso sería ninguna de las anteriores la respuesta. Porque dice o grabado porque el servicio se prestó en el país, que está mal, exento por ser una exportación de servicios y permite el cómputo del crédito fiscal, o no grabado por ser una exportación de servicios y no permite el cómputo. Yo porque si llega a aparecer una pregunta así en el parcial, yo hubiese respondido ninguna porque no es exento, es no grabado. Lo que pasa es que vos estás, me parece que vos tenés un enunciado de cuando nosotros tomábamos los exámenes con múltiple choice. Lo bajé del campus. Es el Sí, ejercicio pero con... pero no yo sé lo si... subí,
Yo lo subí el lunes este enunciado. Ok, Ya no trabajamos más con múltiple choice. ok. Ojo con eso. Ah, no sabía que habían quedado ejercicios de múltiple choice en el campus. De todas formas, para saber, Para o sea, saber, la sería operación es no grabada y permite el cómputo de crédito fiscal. ok, listo. ¿Sí? Dale, Y el gracias. trabajo para resolverlo en el examen va a ser de esta manera, con estos papeles de trabajo que ustedes van a poder tener en el examen, pueden tener ya no un Excel, un papel con las 6 columnas, pero en blanco. No pueden tener ningún enunciado ni ninguna fórmula en el papel. Pueden tener, sí, un papel con todas las rayitas para que ustedes, bueno, no andar haciéndote la cuadrícula y no perder tiempo en el examen. Pero no pueden tener ningún tipo de descripción, ningún tipo de fórmula, ni de fórmulas de prorrateos, ni de fórmulas de cómo se hace la declaración jurada. Y no es múltiple choice el examen. Pero viene igual la pregunta. Para Profe, aclarar que las exportaciones de servicios son no grabadas y permiten el cómputo del crédito fiscal. Sí, entonces eso es solamente para las exportaciones, o sea, porque después los otros sí, porque los otros que son exentos y no grabados no se permite el cómputo, solamente aplica para las exportaciones de servicios. exportación de servicios y la exportación de bienes. La exportación de bienes está exenta por el Sí, artículo 8, inciso D de dedo. ¿Sí? Está exenta, pero también se permite el cómputo del crédito fiscal por el artículo 43. ok, Por gracias. eso, cuando hacemos el prorrateo en la fórmula, en el numerador colocamos operaciones grabadas más exportaciones y en el denominador todos los ingresos de la empresa. Para saber cuál es la proporción de las operaciones grabadas y las exportaciones, que son las que admiten el cómputo del crédito fiscal. Bien, el punto 3 dice, venta de 4 PCs, o sea, 4 computadoras, a un sujeto exento en IVA por 4.000. Las mismas eran utilizadas en la oficina de la Administración Central. La fecha de entrega es el 27 de diciembre y la fecha de factura el 15 de enero. Primera pregunta que me hago. Son 4 computadoras que utiliza la Administración Central. O sea, esta empresa no se dedica a vender computadoras. Son 4 computadoras que usa la administración. Si yo vendo una computadora, o 4 en este caso, esa operación, ¿está grabada, no grabada o exenta? Se utilizaban para la actividad grabada de la sociedad. Y están utilizadas en la actividad, o sea, se utilizan para las actividades grabadas, para los no grabadas, para las exportaciones, pues acá, por ejemplo, en las computadoras se hacen todas las facturas. Se hacen las facturas de todas las operaciones. Para la empresa, ¿es un bien de cambio o un bien de uso? Lo usa. Un bien de uso, lo utiliza para desarrollar su actividad normal y habitual. Ahora, el bien de uso, la venta de un bien de uso. Pues la venta de un bien de cambio, no nos queda ninguna duda que está grabada por el IVA. Pero el artículo 1 habla de venta de cosa mueble. ¿Sí? Como que están dentro del objeto del impuesto la venta de cosa mueble. Pero no me aclara si es venta de cosa mueble como bien de cambio, como bien de uso. O sea que todas las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país, realizadas por un responsable inscripto, está alcanzada por el IVA. Pero específicamente, el artículo 4
en el anteúltimo párrafo, nos dice que, adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, ¿sí? En los casos de los incisos A, B, D, E y F, serán objeto del gravamen todas las ventas de cosas muebles relacionadas con la actividad determinante de su condición de tal, con prescindencia del carácter que revisten las mismas para la actividad y de la proporción de su afectación a las operaciones gravadas cuando éstas se realicen simultáneamente con otras exentas o no gravadas, incluidas las instalaciones que, siendo susceptibles de tener individualidad propia, se hayan transformados en inmueble por accesión al momento de la enajenación. Ese párrafo quiere decir que todas las ventas de los bienes de usos también están alcanzadas por el impuesto. Además del artículo 1, específicamente lo dice este artículo 4, anteúltimo párrafo. Márquenlo bien, aclárenlo bien, venta de bien de uso. O sea que, además si lo pienso, cuando compré las computadoras, me hicieron una factura tipo A con un IVA discriminado. Ese IVA seguramente me lo computé. Cuando me computé ese IVA, sí tuve que aplicar un prorrateo, porque las computadoras están afectadas a actividades exentas y no gravadas, exportaciones y a operaciones gravadas. Ahora bien, lo que me dice ese artículo, no importa que cuando vos lo vendas, cuando lo vendés, no importa si lo tenés afectado a actividades exentas y actividades gravadas. El débito fiscal me lo ingresás al 100%. ¿Sí? Siempre pienso a favor del fisco, ante la duda. Entonces, como es una venta de cosa mueble, tengo que ver si perfeccionó el hecho imponible en el mes de diciembre. La venta de cosa mueble perfecciona el hecho imponible ¿en qué momento? Artículo 5, primer párrafo. Venta de cosa mueble. En el momento de la entrega del bien o de la factura, siempre y cuando haya perfeccionado en poder del vendedor, ¿sí? Entrega del bien o facturación siempre y cuando los bienes estén puestos a disposición del cliente. Entrega del bien o facturación siempre y cuando el bien esté terminado, esté puesto a disposición del cliente. Entonces, en este caso los bienes los tenemos, se entregaron el 27 de diciembre, por lo tanto perfeccionaron el hecho imponible en diciembre. Como el precio de venta es de 4.000 pesos a un sujeto exento, es una factura tipo B, el IVA está incluido en la factura. Como es una venta de un bien de capital, ¿sí? El precio es 4.000, lo divido por 1.105, porque es la alícuota, el 10,5% es la alícuota con la cual están grabados los bienes de capital. Todo lo que sea equipos de computación, insumos de computación, artículos primarios, o sea, venta de ganado, cereales, oleaginosas, miel, bueno, todos esos tipos de actividades primarias, rodados en el caso de los utilitarios, están alcanzados con la alícuota diferencial, que es el 50% de la alícuota general. Esto surge del artículo 28, que habla de las tasas.
del impuesto al valor agregado. Nosotros las que vamos a utilizar son los ejemplos que estamos dando en los ejercicios. No van a tener que ustedes que recurrir a buscar cuál tasa corresponde a cada actividad. Entonces, 4.000 dividido 1.105 nos da 3.619,91. El 10,5% de esta operación nos da un débito fiscal de 380,09. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. Perfecto. Punto 3. Dice, la empresa fue contratada por el consorcio de un edificio responsable inscripto ubicado en la calle Córdoba y Montevideo para llevar adelante las tareas de mantenimiento de los balcones y la pintura de todo el edificio. O sea, un consorcio nos contrata para hacer el mantenimiento de los balcones y pintura de todo el edificio. Colocamos los andamios, vienen los pintores. ¿Qué tipo de trabajo es este? un servicio. Es un servicio, y de los que vimos cuando comenzamos la clase, específicamente, ¿cuál es? Que está dentro de las tareas que realiza la empresa, las actividades. Es un trabajo sobre inmueble propio, sobre inmueble ajeno, perdón. Correcto, trabajo sobre inmueble ajeno. ¿Sí? Nosotros hacemos el trabajo, prestamos el servicio en un inmueble que no es nuestro. ¿Sí? Y acá tenemos que recordar que perfecciona el hecho imponible con la aceptación del certificado de obra, total o parcial, la percepción, total o parcial, o la facturación, lo que sea anterior. Bueno, este trabajo se realiza por un monto total de 60.000 pesos. Obtuvo la aceptación del certificado de obra total el 4 de diciembre, emitiéndose la factura con fecha 5 de enero y la obra finalizó y fue cobrada el 10 de febrero. Bueno, acá tenemos todos los datos bien ordenaditos. Justo el certificado de obra es en diciembre, por el total, por el 100%. Se facturó en enero y se cobró en febrero. ¿Perfecciona el hecho imponible en diciembre? Sí. ¿En enero o en Sí. febrero? En diciembre. En diciembre. En diciembre y por el total, porque además nos dice que la aceptación del certificado de obra total fue el 4 de diciembre. ¿Sí? Así que, porque dice certificado de obra total, es por el 100% de la operación, o sea, por los 60.000 pesos. Ojo, porque si llega a decir que se firmó un certificado de obra por el 30%, ahí sería por 18.000 pesos la base imponible, ¿eh? Ojo, ojo, estar atento a cuando leen todos los enunciados. Bien, es el trabajo realizado sobre un inmueble ajeno, bueno, los artículos con lo cual está grabada la operación, aceptación de obra, facturación y finalización, tenemos las 3 fechas, por lo tanto, perfecciona el hecho imponible con la aceptación del certificado de obra total. Grabado 60.000, débito fiscal 12.600. Bien, finalmente nos dice, a fines de diciembre de 2019, la empresa fue contratada por María, consumidor final, para realizar el diseño de interiores de su casa, ubicada en el barrio privado de Pilar. O sea que acá, María, consumidor final, nos contrata para hacer un servicio de diseño de interiores y arquitectura. Estamos ante una operación de servicios. El precio pactado fue de 15.000 pesos.
María abonó el 14 de diciembre un anticipo que no congela precio por 3.000 y la prestación del servicio finalizó el 5 de enero, momento en el cual se percibieron los 12.000 pesos restantes. O sea, el trabajo lo contrataron en diciembre. El servicio se terminó en enero, ¿sí? En diciembre cobramos un anticipo que no congeló precio por 3.000 y en diciembre cobramos los 12.000 pesos restantes. Prestación de servicios. ¿Cómo perfecciona el hecho imponible? Con la Con la finalización. percepción parcial o total o la finalización del servicio. O sea, Correcto. como que no importa que no congele precios como una percepción parcial. Exacto. Me encantó. Alejandra fue la que habló. Sí, Bien, Ale, perfecto. No me importa, en la prestación de servicio no me importa si la seña, el anticipo, el pago a cuenta congela o no congela precio, porque la ley misma me dice la percepción total o parcial. Percepción parcial es sinónimo de seña, anticipo, pago a cuenta. Por lo tanto, no me importa si congela o no congela precio en un servicio, perfecciona el hecho imponible. Entonces, el anticipo perfecciona el hecho imponible en diciembre. Los 12.000 restantes en enero, cuando finalizó la obra. Como María es un consumidor final, el anticipo tiene el IVA incluido. Por lo tanto, a los 4.000 pesos, perdón, los 3.000 pesos que es el anticipo, lo vamos a dividir por 1.21 y nos va a dar una base imponible de 2.479,34. Y el débito fiscal va a ser el 21% de 2.479,34, por lo tanto 520,66 va a ser el débito fiscal de esta operación. Si sumamos todas las columnas, tenemos que como conceptos, ingresos del mes exentos o no grabados tenemos 350.000, exportaciones 20.000, operaciones grabadas 66.099, el débito fiscal 34.500, por ahora no tengo crédito fiscal y no tenemos percepciones ni retenciones. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Parece que Denise y Alejandra nada más vinieron a la clase. Vamos el resto a despertarse. Se queda fiaca, estaba lindo, está nublado. Pasa que yo ya cursé y no quiero spoilearle a nadie las resoluciones. Ah, perfecto, Cintia. Bueno, genial. Pero vas entendiendo todo bien. Sí, O sea, sí, vas a sí. hacer un parcial excelente. Bien. Claro. Sí, sí. No me cabe la menor duda. Lo importante es eso, ser consciente de que vamos entendiendo y vamos seguros al examen. Bueno, vamos a ver las compras ahora. Voy a ver los egresos o compras, ¿sí? Recordar todos los condicionamientos que tiene que tener el crédito fiscal. Siempre el tips, ante la duda, pienso a favor del fisco. En el crédito fiscal, recuerden, tiene que estar vinculado a una operación grabada o a una exportación. Si está vinculado a todas las operaciones del ente, tengo que aplicar un prorrateo. Me tienen que dar una factura tipo A con el IVA discriminado.
Si no, no me puedo computar el crédito fiscal. Si me dan una factura tipo B, por más que yo sepa que contiene el IVA, no lo puedo computar. Tiene que ser una factura tipo A con el IVA discriminado. Además, tiene que corresponder al periodo que estamos liquidando. Por ejemplo, ahora, diciembre o algún mes anterior, pero que no me la haya tomado, obviamente en el mes anterior. ¿Qué más? Así tomo agua. ¿Qué más dice el artículo 12? Regla del tope. Base imponible por alícuota. ¿Sí? No puedo superar la base imponible por la alícuota. Tiene que haber perfeccionado el hecho imponible para el vendedor. Y recordar que el artículo 12 específicamente tiene condicionamientos para el cómputo del crédito fiscal cuando están vinculados con autos. Específicamente me dice que no se consideran vinculados a operaciones grabadas cuando las facturas de estos gastos son provenientes de restaurantes, de garajes, de piscinas, ¿sí? Determinadas actividades del artículo 3, y tampoco es computable cuando estoy comprando ropa, con excepción de la ropa de trabajo. ¿Sí? Marquen bien en la ley todas estas condiciones para tener en cuenta cuando están haciendo el examen. El punto 1 dice, honorarios del escribano para la confección de la escritura por la venta de la casa del punto 1 de ingresos. 1.000 pesos más IVA 210 de IVA. Los mismos fueron abonados con fecha 2 de diciembre. Si no me dice nada, evidentemente tengo la factura. Si no me aclara la fecha de la factura es porque la tengo. Lo aboné el 2 de diciembre. Veo la regla del tope, 1.000 por 21% me da 210. Obviamente, como dije, tengo la factura, corresponde al periodo que estoy liquidando. Y el escribano, evidentemente, es un responsable inscrito. Bien. ¿Puedo computarme esos 210 pesos de crédito fiscal? Sí. Son los honorarios del escribano que confeccionó la escritura del punto 1. El punto 1, ¿sí? Es una actividad exenta no grabada, exportación o grabado. Ah, sí, está no grabada. El punto 1, ojo, es una venta no grabada. Por lo tanto, acá por asignación directa no puedo computarme el crédito fiscal. Solamente permite el cómputo de crédito fiscal cuando es una exportación o es una operación grabada. Esta operación específicamente por asignación directa está vinculada a una operación no grabada. Por lo tanto, no puedo computarme el crédito fiscal de una operación que sea no grabada, porque el artículo 12 dice que permite el cómputo cuando está vinculado con operaciones grabadas. Gracias, Delfina. Sí, no lo puedo computar, dice, porque es una operación no grabada. Correcto. Estar atentos cuando hacen, por eso voy leyendo, lo voy repitiendo, ¿sí? Y bien estar vinculado, o sea, bien leído todo el enunciado para no caer en este tipo de, no son trampas, sino que es parte de todo lo que estuvimos hablando y venimos hablando para ver si ustedes entendieron cómo es la mecánica de la liquidación del impuesto. Punto 2. Gastos de hotel
utilizados por los arquitectos de la empresa con motivo de un curso de especialización en modernización de interiores de edificios a dictarse durante el segundo fin de semana del mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata. El gasto fue por 2.000 pesos más 420 de IVA. La fecha de factura es el 10 de diciembre y fueron abonados el día 28 de diciembre. A ver, si me da el dato de 2.000 más 420 de IVA es porque la factura es tipo A que tiene el IVA discriminado. 2.000 por el 21% me da 420, por lo tanto la regla del tope se cumple. El perfeccionamiento del hecho imponible se dio, ¿sí? Porque esto es una prestación de servicio y el servicio finalizó en el mes de diciembre. ¿Sí? Bien. Además de haber finalizado en el mes de diciembre, se abonaron en el mes de diciembre estos gastos. Por lo tanto, perfeccionó el hecho imponible. ¿Puedo computar este crédito fiscal? Los 420 están vinculados con una actividad gravada o están vinculados con una actividad exenta. Son los arquitectos, ¿sí?, que viajaron para tomar un curso de modernización de interiores de edificios. La actividad de servicios, de diseños de interiores y servicios de arquitectura, ¿es una actividad gravada o exenta? Grabada. Grabada, correcto. Además de ser grabada, también los arquitectos prestaron un servicio, una exportación de servicios, ¿no? Hicieron en el punto 2 un trabajo acá en la República Argentina para ser utilizado en el exterior. Dijimos que la exportación de servicios también permite el cómputo del crédito fiscal. Por lo tanto, están vinculados con una actividad gravada. Vuelvo a preguntar, ¿puedo computar el crédito fiscal? Sí. Sí. Igualmente, profe, una pregunta. Esto es un curso de especialización. Sí. Como yo no, por ejemplo, para mí no, yo no lo vincularía a ninguno de los puntos anteriores porque es una especialización para los arquitectos. Claro. O sí siempre hay que relacionarlo con los ingresos. Y está relacionado con los ingresos porque la empresa se dedica a hacer diseños de interiores. Entonces, los envío a hacer ese curso porque por más que no sea una actividad que esté desarrollando ahora, a lo mejor la voy a desarrollar más adelante. Voy a generar débitos fiscales y es una actividad gravada. Entonces, claro, sí, sí. Siempre que Pero a mí como me vaya a generar ingresos en la empresa, siempre que genere ingresos voy a generar débitos fiscales. Entonces, yo me puedo computar crédito fiscal siempre y cuando pueda generar un débito fiscal. ¿Ahora o a futuro? Ah, buenísimo. Es No, pero una como el punto anterior, capacitación. claro, el punto anterior como que mencionaba el punto 1 de los ingresos. Este no menciona nada. Este no lo Si bien menciona. sí, claro. Claro, bueno. pero es un curso de capacitación. Muchas veces, vieron que a los empleados se los manda a hacer capacitaciones, se los envía a hacer en un máster o esos cursos de posgrados están exentos de IVA, ¿no? Sí. Bien, me gusta, Andrea, tu respuesta. Andrea me contesta por chat, pero son gastos de hotel. ¿Qué nos quiere decir Andrea con eso?
que si tenemos marcados el artículo 3, en el artículo 3, ¿sí? En el inciso E, bien, Delfina, que no es computable. Artículo 3, inciso E, marquen con resaltador o le hacen un circulito al punto 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16. Todos esos servicios, ¿sí?, que generan débito fiscal para el vendedor o para el prestador de servicios, el artículo 12 dice que no se consideran computables porque no se los considera vinculados a operaciones gravadas. O sea que todas las facturas de bares y restaurantes, las de hoteles, hosterías, posadas, cabañas, gimnasios, peluquerías y estacionamiento, el artículo 12 dice que no son vinculadas con operaciones gravadas, por lo tanto, no son computables. Repasé todas las condiciones que tiene el IVA, ¿sí?, esperando que alguien me dijese esto, que el artículo 12, o sea que cuando ustedes vean una factura de hotel, de gas, de restaurante, de peluquería, de gimnasio, ni se gasten ni pierdan tiempo en analizarlo, porque automáticamente el artículo 12 no les permite el cómputo del crédito fiscal. Así que automáticamente lo descartan por el artículo 12. Por eso, repito, vuelvan a marcar esos puntos del artículo 3 que surgen, para no ir y venir con la ley, lo dice el artículo 12 en el inciso A3. Artículo 12, inciso A3, dice: no se consideran vinculadas con las operaciones gravadas las locaciones y prestaciones de servicios a que se refieren los puntos 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16 del inciso E del artículo 3. O sea, no es invento mío. Esto surge del artículo 12. Así que es facilísimo. Más fácil imposible. Estamos marcando la ley, nos estamos haciendo todo el machete. Tiene que salir o salir esto, ¿eh? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, Perfecto. Punto 3. Gasto de teléfono de la administración central por 1.000 pesos más está facturado 280 de IVA. La fecha de la factura es el 23 de diciembre. El pago de la misma es el 28 de diciembre y el vencimiento es el 4 de enero. El perfeccionamiento del hecho imponible para los servicios públicos es con el vencimiento que aparece en la factura del servicio público o con el pago. O sea, con la percepción total o parcial. Por lo tanto, perfecciona el hecho para el vendedor con el vencimiento con el pago. El vencimiento es el 4 de enero, pero nosotros pagamos la factura el 28 de diciembre. Por lo tanto, perfeccionó el hecho imponible para el vendedor, me puedo computar el crédito fiscal. La factura tiene fecha de diciembre, ojo. Si la factura tuviese fecha de enero, por más que la haya pagado en diciembre, no me puedo computar el crédito fiscal porque la factura tendría fecha posterior. Pero acá, como tiene fecha de diciembre y la pagué en diciembre, me puedo computar el crédito fiscal. Ahora bien, los servicios públicos tienen una alícuota del 27%.
pero acá la factura dice 280 de IVA. El gasto de telefonía. ¿Está bien que me compute 280? No debería computarse 210. 27% es la alícuota de Ah, servicios públicos. ¿Sería cuánto, Juan? 270. 270. En principio, el crédito fiscal que me puedo computar es 270. Regla del tope. 1000 por 27%. 270 es el crédito fiscal que me puedo computar. Pero además, acá lo que tengo que tener en cuenta, que la administración central, ¿sí? El teléfono, lo utilizamos para atender todas las operaciones del ente. Todas las operaciones exentas, las no grabadas, las exportaciones y las grabadas. Por lo tanto, cuando tengo un gasto con un crédito fiscal que afecta a todas las operaciones del ente, ¿qué tengo que aplicarle? Prorrateo. Un prorrateo. O sea, de los 270 pesos, ¿sí?, que yo me podría computar, tengo que ver qué porcentaje está afectado a operaciones grabadas y a operaciones exentas. Entonces acá tengo que aplicar un prorrateo general. Hay que prorratear. Muy bien, Belén. Gracias. ¿Cómo hago el cálculo del prorrateo? Estoy en la fecha de cierre del ejercicio, entonces para hacer el cálculo del prorrateo voy a utilizar las ventas de todo el ejercicio. Para hacer el prorrateo general tengo las operaciones grabadas más las exportaciones y en el denominador, como les dije antes, todas los ingresos del año. Entonces, en este caso voy a sumar. Digo, trabajo sobre inmueble ajeno, esta operación es grabada. El diseño de interiores, bueno, obras sobre inmueble propio, no tuve nada, 0, en los 11 meses anteriores al mes que estoy liquidando. El diseño de interiores y servicios de arquitectura, 140, grabado. Después, ¿qué le vamos a sumar? El trabajo sobre el inmueble ajeno del mes, los 60.000 pesos, ¿sí? La obra sobre el inmueble propio, esta es la venta del inmueble, es una operación no grabada, por lo tanto esta no la voy a considerar. Hicimos un diseño de interiores por 2.479. Tenemos una exportación que permite el cómputo del crédito fiscal y además la venta de un bien de uso, las 4 computadoras, que era una operación grabada. La sumatoria de todos estos conceptos que acabo de pintar en rojo nos va a dar, bueno, acá lo tenía por separado, son 656.099,25 más 20, 1, 2, 3. 676.099,25. ¿Sí? Lo hago de esta manera, 450 más 140 más 60. Ustedes lo hacen de la manera que quieren. 676.099,25. Y el denominador, ¿sí?, van a ser los 676 más las operaciones no grabadas. ¿Sí? El total de ingresos, 1.026.099,25. ¿Sí? Todas las operaciones. Quiere decir que el prorrateo general me va a permitir que yo del total de ese crédito fiscal me compute el 65,89%.
¿Está claro cómo calculo el prorrateo? Sí, ¿Sí? Volvemos. Entonces, como les decía antes, de el crédito fiscal tengo que aplicar la regla del tope, por lo tanto, 1000 por el 27% nos va a dar 270, el crédito fiscal computable va a ser 270, pero a esos 270 les tengo que aplicar el prorrateo, el 65,89%, porque el gasto de la administración central, de la gerencia, del directorio, abarca todas las operaciones del ente. Ergo, solo puedo computarme 177,90 pesos de crédito fiscal de esta factura. ¿Correcto? Sí, profe. ¿Vamos bien? Último punto de crédito fiscal o de gastos o de egresos de la empresa. Dice, gasto de librería para la confección del plano del punto 2. El punto 2 era la exportación de servicios, que es un concepto que es exportación. ¿Me puedo computar el crédito fiscal de un gasto que está vinculado a una exportación de servicios? Sí, Sí, aparte lo dice acá, permite el cómputo del crédito fiscal. Sí, gracias André por el chat. Sí, me permite el cómputo del crédito fiscal. Repito, les reitero, disculpen a veces que pregunto tanto, que insisto tanto, por una, quiero que no se duerman. Dos, quiero que así quede grabado a fuego cuándo me puedo computar y cuándo no el crédito fiscal. Si es una exportación, me permite el cómputo del crédito fiscal. Entonces empiezo a observar. Tengo la factura, dice gasto de librería para la confección del plano del punto 2 de ingresos, 3.000 pesos más 630 de IVA. Me fijo la regla del tope. 3.000 por 21% nos da 630. Por lo tanto, los 630 me los puedo computar. Y 90% de percepción de IVA. La percepción de IVA nos la realizan quienes a nosotros nos venden, ¿sí? Nos realizan percepciones de IVA. Nuestros proveedores, ¿sí? Nos perciben. Entonces, la percepción la puedo computar como un pago a cuenta del impuesto. Los 90 pesos los voy a computar. La fecha de emisión de la factura y la entrega fue el 1 de diciembre. Por lo tanto, estoy liquidando diciembre, tengo la factura. Y además me entregaron los productos. Por lo tanto, perfeccionó el hecho imponible para el vendedor. ¿Tengo algún condicionamiento para el cómputo de este crédito fiscal y de esta percepción? o sea, esa percepción es por los 3.000 pesos, Sí, no sería normalmente es como el un crédito. 3%. Es un crédito, sí. Entonces 3.000 tendríamos que por... sumar los dos. Claro, Ah, cuando nosotros compramos, ¿sí? Y a quien le compramos es agente de recaudación, a veces nos perciben, pero es una obligación tributaria del agente de recaudación que en la misma factura
nos cobra un adicional del 3% como percepción. Eso para nosotros es un pago a cuenta del impuesto. ¿Sí? Cuando nosotros cobramos a nuestros clientes, si tenemos que cobrar una factura a lo mejor de 100.000 pesos, el cliente, si es agente de recaudación, nos va a hacer una retención de IVA. Y en lugar de pagarnos, de depositarnos en el banco 100.000 pesos, a lo mejor nos da un papelito que dice constancia de retención de IVA 3.000. Y en la cuenta nos depositan 97.000 pesos. Esos 3.000 pesos de retención de IVA me lo computo en la declaración jurada de este mes cuando me hizo de la fecha del comprobante de retención. ¿Sí? El que me percibe es el proveedor cuando me vende y me retiene mi cliente cuando me paga. ¿Sí? Claro, mi duda estaba en que si esos 90.000 están adentro de los 630 o No, la factura es como de 3.000 más 630 más 90. Ah, El ahí está. Yo pensé total que de esos la 90 ya estaban factura, adentro. no, 630 Ah, más 90. El total de la factura es 3.720. O sea, está todo dentro de la misma factura. En este caso, como está vinculado a una exportación, me lo puedo computar. Está facturado, lo tengo discriminado, corresponde al periodo porque la fecha de la factura es de diciembre, perfeccionó el hecho imponible para el vendedor, repasé la regla del tope, todos los condicionamientos que tengo que repasar se dieron, por lo tanto, puedo computarme los 630 de crédito fiscal y también la percepción de IVA de 90 pesos. ¿Sí? Repasé todos los condicionamientos, están todos ok y me puedo computar la totalidad del crédito fiscal que está vinculado a una exportación. Si sumamos ahora todas las columnas, ¿sí? Nos da que las operaciones de ventas, bueno, ya los teníamos un débito fiscal por 34.575 que ahora no se ve modificado, crédito fiscal 807,90 y una percepción de 90. Estos tres números los tengo que tener en cuenta para la confección de la declaración jurada. Bien, hasta acá nuestro papel de trabajo para armar la declaración jurada de diciembre. ¿Hay alguna duda de todo lo que vimos hasta ahora? ¿O vamos bien? ¿Se No, vamos bien. entendió? ¿Quieren que sí, se repasemos reentendió. algo? Se entendió. Perfecto. Entonces, como estamos en el mes de cierre del ejercicio, en los datos adicionales, en el punto 2 me dice, en el mes de noviembre de 2019, la empresa recibió una factura de gastos de Metrogas, de la administración central o de la administración, por 900 pesos. La misma fue abonada el 18 de noviembre. El IVA crédito fiscal facturado fue 243 y el cómputo del crédito fiscal fue de 243. La alícuota es del 27%. ¿Qué pasa acá? La factura de Metrogas sufre la misma suerte que la que vimos en el punto 3 del gasto de teléfono. ¿Sí? Es un gasto de la administración central. Al ser un gasto de la administración central que se utiliza en todas las operaciones del ente, lo que tendría que haber hecho la empresa es aplicarle un prorrateo. El artículo 13 nos dice, mirá,
durante todos los meses, los 11 meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio, aplicame una estimación. ¿Sí? El mes de cierre del ejercicio, fíjate, si esa estimación que hiciste fue en exceso o en defecto. Si te tomaste más crédito fiscal del que correspondía, devolvémelo. Y si te tomaste menos crédito fiscal del que te correspondía, ahora tomalo a tu favor. ¿Sí? Pero eso solamente es una cuestión de ajuste del crédito fiscal por aplicación del prorrateo. Si yo, por ejemplo, me equivoqué y en el mes de enero computé una factura de gastos de un restaurante, y como dijimos hace un rato, no me puedo computar el crédito fiscal de un restaurante, eso no lo puedo arreglar ahora en diciembre. Vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo la auditoría y nos dimos cuenta ahora, en diciembre, el último mes, que nos tomamos un crédito fiscal que no correspondía porque es una factura de un restaurante. En ese caso, tengo que rectificar la declaración jurada del mes de enero. Ahí sí tengo que rectificar la decla, porque me equivoqué. Computé un crédito fiscal que no me correspondía. Ahora, el ajuste del artículo 13 es, en los meses anteriores, estimo. Cuando uno estimo es algo que no tengo la certeza de cuánto me tengo que tomar. La certeza de cuánto me tengo que tomar realmente lo tengo ahora, en el mes de diciembre, porque yo sé que me puedo computar el 68, y algo, el 65,89% de el crédito fiscal. Por eso, esto no es rectificativa. Dice, en el mes de noviembre del 2019, la empresa recibió una factura de gastos de Metrogas de la administración por 900. La misma fue abonada el 18 de noviembre. El crédito fiscal facturado fue 243, computado 243. ¿Cómo hago el ajuste del artículo 13? La empresa se computó 243, ¿sí? Es lo que computó la empresa según el dato que me da el ejercicio. A los 243, que es el 27% de los 900, le aplico el prorrateo final que calculamos hace un rato, el 65,89%, y esto nos da 160,11. O sea, que yo tendría que haber, o que la empresa tendría que haber computado un importe, ¿sí?, hasta 160,11. Como computó 243, la diferencia la tengo que devolver a favor del fisco. ¿Sí? 82,89 es el ajuste del artículo 13 que solamente se hace en el mes de cierre del ejercicio contable. Entonces, este número lo tengo que tener presente para ajustar o para colocarlo en la declaración jurada del mes de diciembre. ¿Queda claro cómo se hace el ajuste del artículo 13? Hola, hola. Sí, profe, quedó claro. Sí, ¿Está? profe, por mi parte está claro. Ah, perfecto. Gracias, Héctor, por el chat. Gracias, chicas. Entonces, ahora vamos a la confección de la declaración jurada. ¿Sí? Tenemos que hacer la declaración jurada del mes de noviembre, que para eso tenemos los datos que nos está dando el ejercicio, y luego la decla del mes de diciembre. Bien, vamos a noviembre.
primer párrafo y segundo párrafo. Primer párrafo surge de las operaciones de compra y venta del mes. El segundo párrafo veo todos los saldos a favor que tengo y las retenciones y percepciones que me hicieron porque son pago a cuenta del impuesto. Voy a los datos. Noviembre me dice crédito fiscal 20.295. Por lo tanto, lo pongo restando el crédito fiscal porque es para mí a favor del contribuyente. Saldo del primer párrafo del mes de octubre, o sea, el mes anterior, 2.450 restando. En noviembre no tengo ajuste del artículo 13, porque el ajuste del artículo 13 siempre es en el mes de cierre del ejercicio. ¿Sí? Por más que en este caso me equivoqué en noviembre, lo arreglo en diciembre. ¿Sí? Tengo retenciones y percepciones por 280 pesos. Y saldo del segundo párrafo de octubre, o sea, el mes anterior, 2.320. Ah, y me faltó el débito fiscal, 18.500. ¿Ven cómo hay que repasar todo? Sí, tengo crédito fiscal, los saldos a favor y débito. Bien, acá tengo a favor del fisco 18.500, a favor del contribuyente 20.000. Por lo tanto, yo ya sé que como el crédito supera el débito, el saldo del primer párrafo va a ser a favor del contribuyente. Como el saldo es a favor del contribuyente, automáticamente lo traslado a la declaración jurada del mes siguiente. Saldo a favor del contribuyente lo traslado al mes siguiente. Saldo al favor del fisco, sigo para abajo. En este caso, como lo trasladé, 4.245 me lo voy a tomar en diciembre, ¿qué hago? Sumo, ¿cuánto me da el segundo párrafo? El segundo párrafo, 280 a favor del contribuyente y 2.320, nos da 2.600 a favor del contribuyente. Este, lo voy a poner en otro color, lo voy a trasladar también a la declaración jurada del mes de diciembre. Pero fíjense que siempre, primer párrafo, el saldo a favor al primer párrafo. Segundo párrafo al segundo párrafo. ¿Sí? No se mezclen el tema de los párrafos, que en los exámenes a veces hacen macana con eso. ¿Qué hago ahora? Ya tengo la decla de noviembre, voy a hacer la declaración jurada de diciembre. Voy a buscar el débito fiscal, ¿sí?, que tengo en mi papel de trabajo, 30.500,75. Traigo también el crédito fiscal de nuestro papel de trabajo. Ojo, porque acá tengo el ajuste del artículo 13, el que calculamos recién. Entonces, el saldo del primer párrafo va a ser 34.500 menos 807 menos 4.245 más 82,89 porque es a favor del fisco. Me da un saldo a favor del fisco de 29.530. Lo pago con retenciones y percepciones del periodo. Teníamos 90 de esa compra de la librería. No hicimos ninguna compensación. Entonces, el saldo del segundo párrafo es la suma de los 90 más los 2.600, 2.690. En definitiva, si del primer párrafo es a favor del fisco 29.000 y tengo pagos a cuenta por 2.690,
el impuesto a pagar de la declaración jurada va a ser 26.840,73. Producto de este saldo del primer párrafo a favor del fisco y le resto las retenciones, el saldo a favor del segundo párrafo y me da el impuesto a pagar en el mes de diciembre por 26.840,79. ¿Sí? Saldo a favor del fisco, se lo tengo que pagar. ¿Alguna duda de cómo confeccionar la declaración jurada? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, En realidad lo dijo, pero quiero lo verlo. repetimos. Sí. Lo que es el saldo del primer párrafo y saldo del segundo párrafo, siempre que esté negativo va a ser a favor del contribuyente y ahí es cuando lo podemos pasar el siguiente mes. Correcto, porque el crédito fiscal, ya sea por las compras o por las retenciones, percepciones y pago a cuenta, superan el impuesto a favor del fisco. Está bien. A Lo mí que en tienen que, en lo el que tienen que tener, ejercicio, sí, el dato adicional me lo da en positivo, pero yo entiendo que lo tengo que poner siempre en negativo. en el ejercicio todos los datos están, fíjate que el crédito fiscal también está También, sí, sí, sí. positivo, pero lo tenés que trasladar de forma negativa porque es a favor del contribuyente, restan, Perfecto. Está bien. ¿sí? El Clarísimo. débito fiscal yo lo pongo positivo porque es a favor del fisco. El crédito fiscal viene de las compras a favor del contribuyente. El saldo a favor viene del periodo anterior, es a favor del contribuyente. Y acá no tengo ajuste del artículo 13. Retenciones y percepciones siempre son, para mí en negativo, porque son a favor del contribuyente. El monto utilizado va a ser positivo porque es a favor del fisco. Y el saldo a favor del periodo anterior siempre negativo porque es a favor del contribuyente. ¿Sí? Pero ojo, solo se trasladan al mes siguiente cuando me dan a favor del contribuyente. Si acá me da a favor del fisco, no lo traslado acá. Si acá me da a favor del fisco, veo cómo lo pago. Lo pago con retenciones, con saldo a favor y veo cómo me queda acá. Si acá me queda un impuesto a pagar a favor del fisco, acá tampoco ya traslado nada. Porque cuando los saldos me dan a favor del fisco, ya está, se lo tengo que pagar al fisco. ¿Sí? Perfecto, por mi profe, gracias. Solo se trasladan cuando son a favor del contribuyente. ¿Más aclaraciones? Profe, ¿qué sería el monto utilizado? El monto utilizado es cuando tenemos una compensación. Por ejemplo, acá, cuando tengo saldo del segundo párrafo, que es saldo de libre disponibilidad, lo puedo utilizar para pagar otros impuestos nacionales, como ser un anticipo de ganancias, un interés del impuesto a las ganancias, el saldo de la declaración jurada de ganancias, el saldo de una decla de IVA. Lo único que no puedo pagar son cargas sociales, pero sí impuestos nacionales. Entonces, ¿qué hago? De estos 2.320, por ejemplo, tengo que pagar un anticipo de ganancias de 2.000 pesos. ¿Sí? Esto es ejemplo, no es el ejercicio. Entonces, la declaración jurada de noviembre, vamos a suponer que esto vencimiento el 20 de diciembre. La de diciembre, vencimiento el 20 de enero. Entonces, acá con fecha 18 de enero, el 18 de enero, ¿sí? Compenso el anticipo de ganancias, ¿sí? Como es 18 de enero, es posterior al 20 de diciembre y antes del 20 de enero,
digo, compenso 2.000 pesos. Con estos 2.320 pago 2.000 pesos del anticipo de ganancias. Como está entre los dos vencimientos, en esta declaración jurada pongo 2.000. ¿Sí? Ahora acá el saldo me va a cambiar, me queda 690, entonces le tengo que pagar más al fisco. ¿Por qué? Porque de los 2.320 utilicé 2.000 para pagar el anticipo de ganancias. Te lo tiene que decirle el dato esto, ¿eh? Tiene que haber un dato que te diga que se pagó, se compensó con el saldo a favor de la declaración jurada de noviembre, un anticipo de ganancias, un interés, un saldo de una decla o algo. Si no te lo dices, porque no se hizo nada. Ok, entonces se utiliza para pagar antes lo otro, o sea, para compensar, pero después tenemos que pagar al fisco esa plata que habíamos utilizado. ¿Sería algo así? Claro, lo que pasa es que vos de esta manera financieramente el 18 de enero, ¿sí? Lo que pasa es que podés compensar el 18 de enero como podés compensar el 21 de diciembre. Si compensaste el 21 de diciembre, te adelantaste un mes. O sea, esos 2.000 pesos que físicamente no los tenés, porque en realidad es un saldo a favor, le pagaste al fisco y le terminás pagando un mes después la diferencia al fisco. Porque esto es un saldo a favor del contribuyente. Uno podría llegar a pedir que el fisco te devuelva todo esto, pero es mucho más fácil tomarlo, es más rápido tomarlo en la declaración jurada del mes siguiente que hacer un recurso de repetición para que el fisco te devuelva este dinero. ¿Se entiende? Ah, ok. Sí, sí, gracias. Perfecto. Cuando uno tiene saldos, acá lo elimino porque no es del ejercicio. Cuando uno tiene saldos a favor, ¿sí? Todos los meses, sobre todo del primer párrafo, acá hay que estar atentos. Primero, para tener saldo a favor acá arriba en el primer párrafo se tiene que dar porque tenemos muchas compras, pero eso puede darse porque la empresa está invirtiendo, está construyendo, por ejemplo, una nueva planta industrial, entonces tiene muchos créditos fiscales que superan los débitos fiscales. O es exportadora, exporta mucho y el débito fiscal del mercado interno no alcanza a absorber todos esos créditos fiscales que tiene producto de las exportaciones. ¿Sí? En esos casos, cuando soy exportador, tengo muchas exportaciones, puedo pedir, hay un trámite especial, RG 2000, por el cual pido a la FIP que me devuelvan todo ese saldo a favor. Lo explico así a grandes rasgos para que ustedes lo sepan. No vimos ningún ejercicio de ese tipo, pero ténganle en cuenta que es un procedimiento muy habitual en las empresas exportadoras que se recupera ese saldo a favor. Caso contrario, también existe otro trámite, lo puedan ver seguramente en la Ley de Procedimientos Tributarios, que puedo también transferirlo, se lo puedo ceder a un tercero. Es un trámite que se presenta en la FIP, pero lleva mucho tiempo, a veces un año. Entonces, un año y te devuelven prácticamente el valor nominal, con la inflación que tenemos, nos conviene que se consuma con los débitos fiscales del mercado interno. A título teórico fue esa explicación, porque lo que no vemos en los ejercicios no lo tomamos. Profe, ¿este archivo de la solución está subido? Porque yo no lo encontré. Ahora lo subo, Ah, perfecto, muchas gracias. ahora se lo subo, así lo tienen. Con razón no me contestaban tanto.
Bien. Profe, ¿dónde puedo ver las compensaciones que se pueden hacer con los saldos al favor del primer párrafo y el segundo? Ojo, compensaciones con el saldo del primer párrafo no se pueden hacer nunca, Marianela. Solo puedo compensar con el segundo párrafo, con el saldo de libre disponibilidad. Siempre llamamos el saldo del primer párrafo, lo llamamos técnico. El saldo del segundo párrafo lo llamamos de libre disponibilidad. Solo el del segundo párrafo es el que se puede usar. Y era para impuestos nacionales. Nacionales. Sí, Ganancias, IVA, sí, más intereses resarcitorios y multas de estos impuestos. No puedo compensar seguridad social. ok. Claro, pues por ahí, no sé, si, no sé, pienso en el parcial y por ahí dice, no sé, compenso algo de seguridad social, yo ya sé que eso no va y tendría que Ah. poner no y no No va a utilizarlo. aparecer. Quédate Claro. tranquila que eso no va a aparecer porque no es factible. No se puede Ok. compensar nada de seguridad social. Así Profe, que no intereses va a aparecer. punitorios. Intereses resarcitorios y punitorios se pueden Perfecto. compensar si son de ganancias o si son de IVA. De IVA. Gracias. Y Gracias. las multas también se pueden compensar Gracias. con el saldo del segundo párrafo. ¿Y eso en qué parte de la ley está? Así bien en detalle. Las compensaciones, esto está en la ley de procedimiento tributario, no está en la ley de IVA. En la forma de pagos. ¿No vieron pagos todavía con el profesor Bianchi? No. Ah, lo van a ver bien cuando vean pagos en la ley de procedimientos tributarios. Es una Buenísimo, de las gracias. formas de cancelar las obligaciones tributarias. Creo que puede ser una próxima clase que lo tengan. Declaración jurada, pago vencimientos. Mañana. Mañana van a haber pagos con el doctor Bianchi, así que mañana le explican a él cómo se hace una compensación. Mañana no es que no hay clases. El lunes lo vamos a ver, Es pero verdad, el lunes. paro de feriado, en la Es facultad no cierto. abre. Mañana, No, es verdad, el lunes. es verdad, mañana no hay clases, es el día del estudiante. Mañana es el picnic. No sé si sigue haciendo. Bueno, los que tienen que trabajar no van a No, poder ir no. a festejar el día, pero al menos no tienen clases. Buen dato. Seguramente el lunes. El lunes. Por las dudas se lo voy a recordar al profesor, porque como lo tenemos acá en el cronograma, a lo mejor mañana va a la facultad. Ya le recordamos, profe. ¿Ya se lo recordaron? Perfecto. Sí. Bueno, ahora le subo la solución. Se la subo al campus. ¿Alguna otra Bueno, duda? gracias, profe. No, por No, ahora profe. no. Bien, genial. Vayan estudiando. El sábado vuelven a tener clases con Nati y el miércoles próximo nos volvemos a ver con otro ejercicio. ¿Sí? Y ya creo que Gracias, profe. estamos en el último ejercicio el miércoles próximo. ¿Sí? Perfecto, gracias, Gracias, profe. profe. Muy feliz día para mañana. A disfrutarlo, se lo merecen y a estudiar. Nos vemos Gracias. el miércoles. Muchas gracias, profe. Gracias. Chau, chicos. Gracias, profe. Buen fin de. Chao. Chau, Gracias chau. igualmente. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.